titular del Consejo Superior de Investigación Científica, CSIC, España, en el Instituto de Química y Física Roca Solano, en Madrid. Actualmente viene colaborando con la Universidad San Cristóbal de Omanga ya desde varios años, asesorando y también trabajando en diversos proyectos juntamente con el grupo de física también de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. Profesor Juan Dávalos, no sé si me escucha. Sí, lo estoy escuchando, sí, muy bien. No sé si a mí veo en mi pantalla y me escuchan, ¿no? Sí, profesor, lo escucho bien, pero creo que su pantalla todavía no se está presentando. A ver. Bien, esperemos unos minutos mientras solucionamos estos inconvenientes. ¿Ahora qué tal? No, profesor. Ahí en el... Tiene que presentar la pantalla, presentar ahora, hay una opción, profesor. Al costado de donde está la cámara, el Sí. audio. Claro, se puede ver al profesor, pero no su presentación. Creo que hay un inconveniente. Presentar ahora y presentar la pantalla completa o algún archivo. En la parte baja, profesor. Un momentito, por favor. Ya, ok. Bueno, mientras tanto, algunos comentarios. Bueno, las inscripciones están en la página web del curso, perdón, del ciclo de conferencias. Les comparto por el chat. Ahora sí, profesor, sí lo podemos ver ahora sí su pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profesor, ya podemos verlo. Correcto. Ok, profesor, ahora sí lo dejo, profesor. Ya. Un ratito, por favor, un ratito solo. Ok, profesor, no hay problema. Un ratito, por favor. Solo un momentito, ¿ya? Sí, no hay problema, profesor. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Bien, profesor, sí, ahora sí. Ya. Entonces, muy bien. Buenos días a todos. Ahora se ve también la pantalla, ¿verdad? Ok, profesor, sí se ve. Gracias por invitarme a esta charla sobre la química computacional y su papel para dilucidar estructuras y reacciones moleculares. Como les ha presentado
o como me ha presentado, ¿no? Yo trabajo en el Instituto Roca Solano, este es el ambiente de ese centro, ahora mismo estamos así de vacíos, ¿no? Vamos esporádicamente, ¿no? Por todo el problema de esta pandemia. Muy bien. Miren, la mecánica clásica, como todos sabemos, ¿no? Eh, ha sido desarrollado básicamente, ¿no? Por Isaac Newton. Él es el cabeza de esta parte de la ciencia física, ¿no? A través de sus magníficas leyes, sus 3 leyes que todos conocemos. Primera, que se atribuye a Galileo. La segunda, que es fuerza igual masa por aceleración. Y la tercera, acción y reacción. Pero esta mecánica tiene un rango de validez, un rango de aplicabilidad. Es el mundo macroscópico, es el mundo tridimensional del nuestro inmediato. Sin embargo, en la parte microscópica, en la parte de los pequeños cuerpos, en la parte molecular, ya la mecánica clásica deja de actuar, no tiene validez sus leyes y inicia otro campo, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se debe al desarrollo de toda una generación, en particular a estos 2 señores, ¿no? Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, y al discípulo de ellos, que es Paul Dirac, ¿no? Entonces, nosotros conocemos muy bien la ecuación formulada por Schrödinger en forma analítica, y la de Heisenberg es en la forma matricial. Dirac, su gran contribución es en el desarrollo de, ¿no?, la mecánica cuántica, introduciendo conceptos relativísticos. Muy bien, la química cuántica como tal es parte de la química teórica y computacional. La denominación teórica engloba tratamientos no cuánticos que, junto con la química cuántica, permiten explorar un amplio abanico de fenómenos químicos. Por ejemplo, la dinámica molecular, donde los reactivos y los productos en una reacción se describen cuánticamente, pero las trayectorias que las conectan se describen clásicamente. El calificativo computacional es de reciente incorporación y alude al papel crucial que los computadores, ¿no?, tienen en la resolución de esas ecuaciones mecánico-cuánticas sumamente complejas. Entonces, la química computacional, ¿no?, consiste en la resolución de la ecuación de Schrödinger mediante algoritmos matemáticos de aproximación, dado que esta ecuación solo tiene solución analítica exacta para el átomo de hidrógeno o los átomos hidrogenoides. Esta es la famosa ecuación de Schrödinger, donde obviamente para poder abordar sistemas más complejos, incluso átomos polielectrónicos y moléculas obviamente, es imprescindible usar aproximaciones. Esto da lugar a la presencia de metodologías. Las metodologías vienen íntimamente relacionadas con computadores y con algoritmos. Esto es lo que se conoce como química computacional. Además, en química, los electrones que tienen el papel crucial son los electrones de valencia, pero estos están muy influidos por los electrones de las capas más internas. Entonces, las metodologías, ¿no?, que permiten abordar la ecuación de Schrödinger para describir un sistema molecular o un sistema atómico, ¿no?, pues los podemos clasificar en 3 campos. Métodos basados en la función de onda psi, los métodos basados en el funcional de densidad, el DFT, y métodos semi-empíricos y de mecánica molecular. La llave de la química teórica, obviamente, es la mecánica cuántica molecular. Esta es una ciencia que relaciona propiedades moleculares al movimiento e interacciones de los electrones y sus correspondientes núcleos. Entonces, la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, por ejemplo, permite explicar espectros de sistemas hidrogenoides. Por tanto, la cuantización de la materia sin necesidad de introducir a priori, ¿no?, tal como hacía el exitoso modelo de Bohr, axiomas.
Esta ecuación, ¿no?, incluye un operador, el hamiltoniano, que a su vez tiene dos componentes, energía cinética y energía potencial. Luego está la función de onda, ¿no?, dependiente de coordenadas espaciales y el tiempo, y luego hay un número complejo I, ¿no?, un factor que es la constante de Planck partido de 2H. El hamiltoniano es un operador diferencial, involucra interacciones presentes en el sistema. Involucra al operador de energía cinética, ¿no?, y es la suma de operadores diferenciales, ¿no? Esa es la expresión de la energía cinética en el lenguaje cuántico. La suma es sobre todas las partículas que constituyen el sistema, que pueden ser moléculas, átomos polielectrónicos, etcétera, etcétera. Núcleos y electrones, básicamente, ¿no? Y M sub I es la masa de la partícula I. El operador de energía potencial es la que representa la interacción coulombiana. Tiene tres partes principales. La primera, como pueden ver, es de la repulsión electrón-electrón. La segunda es de núcleo-núcleo y la tercera es núcleo-electrón. La función de onda, ¿no?, describe completamente al sistema físico que estamos estudiando. Depende de coordenadas generalizadas, espaciales y también del tiempo. Tiene postulados, ¿no?, y dentro de estos postulados, ¿no?, que involucran a la función de onda, hay una muy importante, y es que esta función de onda multiplicado por su conjugada en un espacio determinado, un espacio cuántico, nos suministra la probabilidad de que una partícula descrita por phi, por esta función de onda, está dentro de este pequeño volumen cuántico en una posición determinada. De tal forma que si nosotros integramos sobre todo el espacio cuántico, esa probabilidad total es 1. O sea, la integral del valor absoluto de la función de onda al cuadrado, sobre todo el espacio cuántico, es 1. Los operadores de momento lineal tienen forma diferencial, ¿no?, y esa es la expresión cuántica. Hay un principio muy importante que es el principio de superposición de estados. Cualquier función de onda de un sistema de función de onda admite ser escrita como combinación lineal de un conjunto completo de funciones de onda bien condicionadas. Es una sumatoria de esas funciones base que le vamos a llamar. Muy bien. La ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, es de las más habituales para sistemas estacionarios. Es habitual, pues, trabajar con sistemas estacionarios en la que el operador hamiltoniano es independiente del tiempo. En estas condiciones, uno puede hacer separación de variables y la parte temporal es una parte oscilante y la parte espacial no tiene casi la misma forma que la anterior, en la parte donde E es la energía del sistema, ¿no?, es un valor numérico de la energía del estado, ¿no?, y es la energía relativa al estado en el que las partículas del sistema que estamos estudiando están infinitamente separadas. Después de la formulación de la ecuación de Schrödinger, estaba claro que en principio permitía una predicción cuantitativa directa de muchos fenómenos químicos, usando solamente valores de constantes físicas, constante de Planck, velocidad de la luz, masa del electrón, carga del electrón, etcétera, etcétera. Esta es lo que llamamos aproximación ab initio, ¿no?, de la química, independiente de cualquier experimento, diferente a la determinación de estas constantes. Pues la ecuación de Schrödinger tiene solución analítica exacta solo para el caso de sistemas simples, el átomo de hidrógeno y los átomos hidrogenoides. Aquí pueden ver, ¿no?, ustedes saben muy bien, el átomo de hidrógeno es un protón y un electrón. Entonces, el método de separación de variables en la parte espacial y en la parte tanto radial como angular como el azimutal dan en la solución analítica de forma natural la presencia del número cuántico principal, del número cuántico orbital, del número cuántico magnético. Todo este sistema está cuantizado. Bien, y la energía es estrictamente también cuantizada en términos de las constantes estas universales. Y hay un parámetro, por ejemplo, el radio de Bohr, ¿no?, que
traducido en la parte probabilística, indica que en el caso del hidrógeno, a esa distancia es más probable encontrar al electrón. La mecánica cuántica tiene un lenguaje probabilístico. Entonces, en la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno se encuentran estos orbitales, orbitales S, orbitales P, orbitales D, etcétera, etcétera. Bien, el hecho de que la ecuación de Schrödinger fuese solo resoluble exactamente para sistemas monoelectrónicos parecía una barrera insalvable. Esto condenaba a la química cuántica a desarrollarse en el dominio de las aproximaciones. Esta limitación de origen pues, marcó su desarrollo y pospuso su mayoría de edad hasta las postrimerías del siglo XX. De tal forma que la evolución de la química cuántica no fue un camino fácil, un camino de rosas. Ni siquiera las mentes más preclaras eran optimistas respecto al futuro de esta rama científica. Paul Dirac, ¿no?, artífice de la primera formulación relativista de las ecuaciones básicas de la química cuántica, era bastante escéptico. Sin embargo, es importante indicar que otra gran figura crucial para el desarrollo de la química cuántica fue Douglas Hartree. Él afirmó en el año 46, inglés, ¿no?, que la importancia crucial y decisiva de los computadores. Entonces, esto marca una segunda era, ¿no?, cuando intervienen los computadores para abreviar el volumen de cálculo. Los sistemas más complejos, como los átomos polielectrónicos o las moléculas, requieren del empleo de aproximaciones. Hartree, después de una visita de Cambridge a Niels Bohr, usa su gran conocimiento en la solución de ecuaciones diferenciales a la solución aproximada de la ecuación de Schrödinger para varios cuerpos. El año 30 resuelve esta ecuación para el átomo de helio, describiendo cada electrón por una función, un orbital, que no depende explícitamente del movimiento instantáneo del otro electrón. Esto fue un gran avance. Sin embargo, el método no satisfacía el principio de solución de Pauli, ¿no?, para lo cual era preciso pues, expresar dicha función de onda como un determinante. Esto fue una propuesta genial de Slater, ¿no? Poco después, Fogg, soviético en aquella época, incorpora el concepto de antisimetrización de la función de onda al método de Hartree, y esto da lugar al nacimiento del método Hartree-Fogg, que daría la primera descripción cuantitativa de la estructura electrónica de átomos polielectrónicos. Bien, dentro de las aproximaciones básicas vamos a distinguir dos: la aproximación de Born-Oppenheimer y la aproximación de Hartree-Fogg. La aproximación de Born-Oppenheimer. Born es un físico, Max Born, alemán, de la escuela de Göttingen, y Oppenheimer es un físico americano, discípulo de Born, ¿no?, que también hizo sus estudios postdoctorales en Alemania. Y además Oppenheimer es el jefe del proyecto Manhattan de la bomba atómica, ¿no? Bien, las masas de los núcleos y de los electrones son muy diferentes. Recuerden que el protón tiene aproximadamente una masa de 1836 veces superior a la del electrón. ¿Esto qué hace? Hace que en la escala de los movimientos nucleares y electrónicas sean muy diferentes. ¿Por qué? Porque los núcleos son muchísimo más masivos que los electrones. Y esto hace que la aproximación de Born-Oppenheimer considere a los núcleos fijos, ¿no?, en cada ciclo del movimiento electrónico. Bien, eso permite la separación del movimiento electrónico de sus núcleos. Y también, a nivel matemático, podemos separar funciones de onda electrónica para posiciones fijas de los núcleos y funciones de onda de los núcleos, ¿no? Entonces, esto es un gran avance, tal que la función de onda electrónica se obtiene resolviendo la parte electrónica de la ecuación de Schrödinger para una configuración, para una geometría determinada del núcleo. Y esto es magnífico,
¿Por qué? Porque la energía electrónica efectiva, que depende de las coordenadas relativas nucleares fijas, ¿no? Y además, para una molécula diatómica, por ejemplo, solamente se requiere la distancia internuclear, por lo cual la energía efectiva electrónica es la curva que ustedes miran abajo de potencial de la molécula. Para moléculas poliatómicas son necesarias más coordenadas relativas y la energía efectiva se denomina superficie potencial para la molécula. Esto ya implica, ¿no?, un conocimiento mucho más rico en el aspecto molecular. Bien, las unidades atómicas, ¿no?, hay que renombrarlas, hay que hacer una renormalización, ¿no?, cambio de variables, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar las constantes físicas fundamentales en la ecuación de Schrödinger. Por ejemplo, la unidad de longitud se usa el radio de Bohr, ¿no? El radio de Bohr, que en esta solución aproximadamente es 0.5 Armstrong. Entonces, si uno considera para cambiar las coordenadas, darle nuevas coordenadas, ¿no?, haciendo estos cambios, x' es igual a x entre el radio de Bohr, ¿no?, y también introducir nuevas unidades de energía, ¿no?, con el concepto de Hartree, ¿no? Esto es introduciendo conceptualmente la repulsión coulombiana entre dos electrones separados, un Bohr, ¿no?, y llamando a esta unidad Hartree, ¿no?, cuyo equivalente son 27.2 electronvoltios, ¿no?, o 627 kilocalorías por mol. Haciendo este pequeño cambio, podemos conseguir que la ecuación de Schrödinger no incluya ninguna constante física. Está limpio y esto es preparado, ¿para qué? Para introducir en los computadores para que hagan sus cálculos. Por eso la gente que hace cálculos, ¿no?, porque hacemos cálculos en química cuántica, ¿no?, las unidades de energía están dadas en Hartree, ¿no?, y eso un poquito confunde. La función de onda pues permite describir el estado fundamental de un sistema de electrones y que cumple el principio de exclusión de Pauli. Muy bien, la función de onda es una función antisimétrica, es un determinante de Slater, está formado por funciones que se conocen como spin orbitales, puesto que estas funciones que describen tanto la distribución espacial de los electrones como también se introducen sus spines propios, ¿no? Esa es la aproximación de Bohr-Oppenheimer dada antes, la renormalización de sus coordenadas para poder introducir, ¿no?, en los computadores, en los algoritmos de los computadores. Ahora, viene la segunda aproximación, la aproximación de Hartree-Fock. El método de Hartree-Fock ocupa una posición clave en el conjunto de los métodos de la química cuántica. Es no relativista y tiene en cuenta la aproximación de Bohr-Oppenheimer. El método se origina con el desarrollo por Hartree de un método aproximado para calcular las energías, configuraciones de átomos polielectrónicos. Considera que un sistema atómico se puede describir admitiendo que cada electrón se encuentra en un estado estacionario en el campo generado por el núcleo y los demás electrones. Es lo que se llama la aproximación del campo central. Miren, esto es prácticamente un recuerdo de reducir todo el problema a un problema de átomo hidrogenoide, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la aproximación de Hartree-Fock. Y el problema está en las interacciones de los electrones, en la repulsión de los electrones. Ese es el problema que hace que la ecuación de Schrödinger no tenga una solución analítica para átomos por encima del helio, ¿no?, del helio incluido, ¿no?, en adelante. Entonces, este término, el último término que está en rojo, es lo que se denomina también la interacción de repulsión, ¿no?, coulombiana. Este término, ya en el formalismo de Hartree-Fock, se sustituye por un operador monoelectrónico J y el de intercambio K. Así, en la visión de Hartree, ¿no?, se incluye este operador J, y en la de Fock, ¿no?, además, ¿no?, se implementa, se modifica, se mejora con la introducción del operador de intercambio. Muy bien, todo esto hace que el sistema adquiera ya el nombre de ecuaciones
de Hartree-Fock, con estas modificaciones. Entonces, el problema ya será conocer cómo son esos componentes del operador de Fock, ¿no? O el operador de Hartree. El de Fock es mucho más completo. Bien, los métodos basados en la función de onda phi podemos a su vez clasificarlos en dos partes: métodos de Hartree-Fock y los métodos ab initio. Los métodos de Hartree-Fock, ¿no?, dieron la primera descripción cuantitativa de la estructura electrónica de átomos polielectrónicos. Desgraciadamente, las soluciones obtenidas para la ecuación de Schrödinger no tienen una forma analítica cerrada. Esto, pues, ha limitado su aplicabilidad a átomos o a sistemas más complejos, a sistemas moleculares sobre todo. Sin embargo, esta limitación fue resuelta por Rothman y Hall, quienes propusieron desarrollar los orbitales de Fock en términos de un conjunto de funciones, ¿no?, psi mu, de forma analítica, conocidas con el nombre de funciones de base, de tal forma que el orbital molecular sea una combinación de estas funciones de base, ¿no?, sumatorio de funciones de base. La búsqueda de la función de onda psi entonces se reduce a determinar los coeficientes numéricos que combinan las funciones de base adecuadamente para describir esta función de onda. Y el mejor determinante simple de función de onda, en el sentido energético, se encuentra, pues, minimizando la energía E con respecto a los coeficientes de esta combinación lineal. Eso es lo que se llama el conjunto de ecuaciones variacionales, y esto es lo que da lugar a los llamados métodos variacionales. Las funciones de base, ¿no? Las funciones de base permiten expresar un orbital complejo, molecular, ¿no?, como una combinación lineal. Phi sub i es un orbital molecular individual y, ¿no?, los coeficientes que enlazan a las funciones de base se llaman coeficientes de expansión, ¿no? Y las funciones de base están relacionadas con orbitales atómicos. La selección de las funciones de base supone que los orbitales deben ser físicamente adecuados, que las integrales del método Hartree-Fock deben ser poco costosas para integrar. Hay dos tipos de funciones de base atómicos que han recibido un amplio uso: orbitales atómicos tipo Slater y funciones atómicas tipo Gauss, ¿no?, tipo las gaussianas. Como pueden ver en este gráfico, miren, las de Slater son del tipo azulito, ¿no? Son funciones de la distribución radial, por ejemplo, de un electrón respecto del núcleo, como es su presencia del electrón respecto al núcleo. Es un decaimiento con una exponencial sencilla. En cambio, las gaussianas, las campanas de Gauss, no lo describen bien. Como pueden ver, las de Slater son más naturales, ¿no?, a la hora de expresar cómo es la distribución electrónica en un átomo tan simple como puede ser el hidrógeno. Bien, en los tipos de funciones de base, las de Slater, ¿no?, y las de Gauss solamente difieren en este término exponencial. Mientras uno es un exponencial a la menos r, el otro es e a la menos r al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál escoger? Las bases mínimas, ¿no?, y el gran avance fue, ¿no?, que estas de Slater, que no convergen fácil y rápidamente, se pueden aproximar con las gaussianas. Por ejemplo, miren en este dibujo, la de azulito es un Slater con una sola gaussiana, y esta Slater, ¿no?, que es la distribución natural electrónica, ¿no?, no lo puede reproducir una gaussiana. Pero si hacemos una combinación de dos gaussianas, ya podemos empatar de una manera natural, ¿no?, a la función de Slater. Y si son con tres, prácticamente empatan, prácticamente superponen esta distribución, ¿no?, radial, ¿no?, electrónica descrita por una función de Slater. El orbital STO se ajusta mediante gaussianas, mediante tres gaussianas, de forma muy precisa, ¿no? Entonces, ¿no?, una función, por ejemplo, como la de Slater,
¿no?, que describe de forma natural la distribución electrónica de un sistema, podemos aproximar con 3 gaussianas. Hay otras bases extendidas, son las bases de valencia, de Poppel, donde los orbitales internos se describen también con funciones gaussianas y los orbitales externos con otro tipo de funciones gaussianas, ¿no? Entonces, combinaciones adecuadas de las gaussianas nos pueden describir bastante bien el sistema electrónico. Ahí se incluye polarización, se incluyen otros conceptos como la difusión, por el tamaño de la nube electrónica, ¿no?, por la capacidad que puede uno darle espacio a estos sistemas electrónicos. Entonces, toda la jerga que viene, 631 más G, etcétera, etcétera, son jergas para poder describir el número de aproximaciones, de funciones, ¿no?, que se utilizan para poder expresar la distribución electrónica de un sistema, tomando en cuenta pura gaussianas. ¿Por qué pura gaussianas? Ahora les adelanto, pura gaussianas, ¿por qué? Porque una gaussiana, al ser una exponencial, ¿no?, al cuadrado, de la función radial al cuadrado, estas a nivel computacional convergen más deprisa que una lineal como es la Slater, ¿no? Hay también muchas otras bases, como la Osinaga, Dunning, ¿no? Y cómo encontrar bases, tenemos enlaces, está en la red, ¿no? No es difícil buscar una base adecuada, bases adecuadas para describir el sistema complejo como puede ser una molécula al que queremos estudiar. Muy bien, pues el método de Hartree-Fock-Rotan está basado en la teoría de campo autoconsistente, en plan resumen, ¿no? Los orbitales moleculares son expresados como combinación lineal, ¿no?, de funciones base, ¿no? Y esto es lo que forma la llamada ecuaciones de Rotan-Hall, ¿no? Está, ¿no?, con elementos de la matriz Fock, ¿no?, energías de orbitales, elementos de la matriz de solapamiento, etcétera, etcétera. Hay una ecuación secular, ¿no?, de las ecuaciones de Rotan-Hall. Estas ecuaciones, relativamente complicadas, todo este conglomerado, todo este proceso analítico que se hace, sirven para sistemas de capa cerrada. Sistemas de capa cerrada son aquellos que tienen el spin total nulo y sus orbitales están apareados. Ya estamos entrando al caso molecular. Ahora, las ecuaciones de Rotan-Hall implican procesos iterativos, ¿no? Teoría del campo consistente, uno formula una combinación determinada, lineal determinada, encuentra una función, un orbital molecular, ¿no?, con esta función de orbital molecular, construye, ¿no?, los componentes de la matriz de Fock, con estas, a su vez, ¿no?, utilizamos el determinante secular igual a 0 para recalcular, ¿no?, coeficientes que enlazan la combinación del orbital molecular y energías. Esos nuevos valores se reintroducen, ¿no?, nuevamente para volver a afinar los cálculos que se van haciendo. Entonces, esto es un proceso iterativo de muchísimas operaciones, ¿sí? Los sistemas de capa abierta, sistemas excitados, cuando la molécula tiene un spin total, un medio, 1, ¿no?, forman estructuras de dobletes, tripletes, con una multiplicidad, ¿no?, que es mayor que 1, entonces esto es muchísimo más complejo. Esto ya son sistemas en los que los electrones están desapareados y las ecuaciones de Rotan-Hall necesitan modificaciones. Las limitaciones del método Hartree-Fock. En el método Hartree-Fock, la función de onda electrónica se expresa como un producto antisimetrizado de espines orbitales. En este método, los electrones se mueven en un campo de potencial promedio que es creado por el resto de electrones, ¿no? Es una aproximación hidrogenoide, digamos. Sin embargo, el movimiento de los electrones depende de la posición instantánea de los otros electrones. Es decir, su movimiento está fuertemente correlacionado. Hartree-Fock es un modelo físico incorrecto en ese caso, ¿no? La correlación electrónica se refiere a la interacción entre electrones en un sistema cuántico, la interacción de repulsión electrónica. Esa interacción es la que da dolores de cabeza. Dar cuenta de la correlación electrónica no era en aquella época una tarea fácil. Entonces, en los cálculos ab initio de Hartree-Fock,
Un sistema polielectrónico, sea atómico o molecular, está descrito por una configuración electrónica. Para dar cuenta de la correlación electrónica, es preciso ir más allá de esta limitación. Entonces, se da el caso de las interacciones de configuraciones, etc. Bien, los métodos ab initio, ¿no? Con la llegada de las computadoras, el entorno académico y el descubrimiento de la ventaja computacional que representa, ¿no? Sobre todo la combinación de las gaussianas, ¿no? Para resolver la ecuación de Schrödinger en problemas electrónicos, la solución de las ecuaciones básicas de la mecánica cuántica, sin recurrir a aproximaciones, salvo las intrínsecas a los algoritmos numéricos utilizados. Eso es lo que constituyen los llamados métodos ab initio. Este camino se conoce como ab initio, que significa en latín, ¿no? A primeros principios. Según Parr, el término surgió por primera vez con una carta que el señor Craig, que era un alumno de Coulson es un químico famoso, le envía a un tal Parr de la Universidad de Carnegie. John Poppel, es el gurú de toda esta visión de introducir gaussianas para facilitar, ¿no? En el proceso de algoritmos la convergencia, ¿no? del tratamiento matemático. Él se embarcó en la tarea de escribir un programa que permitieron la solución ab initio de problemas de estructura electrónica. En el año 70, junto con Here, con Latham, con Litchfield y un tal Newton, hacen público el acceso al programa Gaussian 70. Este programa se ha mantenido a lo largo de los años. En su versión reciente, bueno, no tan reciente como Gaussian 09, el Gaussian 16 es lo último en la actualidad, es quizás el programa de química teórica con la mayor cantidad y variedad de métodos para estudiar problemas de estructuras electrónicas, de átomos, moléculas e incluso sólidos. La posibilidad de resolver las ecuaciones de Rothman-Hall con la precisión deseada, usando el conjunto de funciones de base suficientemente grande, es lo que constituyen los métodos ab initio. Esta es una herramienta ideal para desarrollar los primeros modelos interpretativos capaces de explicar fenómenos con efectos inductivos, hiperconjugativos, aromaticidad, ¿no? Que tanto lo manejan los químicos. Y también, y sobre todo, muy importante, proporciona la geometría de sistemas sin información experimental. ¿Es una prometedora herramienta de cálculo? Pues no. En aquella época estaba muy lejos de tener la precisión necesaria para convertirse en una herramienta predictiva. El nuevo modelo, más riguroso en su base física, dado que incluye efectos de correlación, empezó a proporcionar resultados mucho más coherentes con la evidencia experimental. Y eso dio lugar, ¿no? Con la contrapartida de incrementar de un modo muy significativo el esfuerzo computacional. John Poppel, él fue Nobel de Química en el 98, era discípulo de Leonard Jones, ¿no? Adaptó la teoría de perturbaciones propuesta inicialmente por Moller y Plessel, ¿no? Para dar cuenta de la correlación electrónica, de esa interacción, de esa repulsión de los electrones, ¿no? Dentro del sistema atómico. Así nace la metodología MPN, el más famoso es el MP2, capaz de recuperar más del 90% de la correlación electrónica a partir de las funciones de onda de Fock. Y esto es lo que dio origen a los cimientos de la química cuántica moderna. Y es la tercera era de esta rama de la ciencia. Los métodos perturbacionales en el hamiltoniano, al hamiltoniano de orden cero, diagonalizable, ¿no? Solamente se le perturba, ¿no? Y esta perturbación puede ser de primer, segundo, tercer orden, etc. Y es lo que se conoce como la teoría de perturbaciones de Moller-Plessel, ¿no? Entonces, este método se refiere por el término permitido de la energía del más alto orden. MP2 se refiere a la truncación después del segundo orden, MP3, etc. MP2 es muy utilizado. Después están, dentro de los métodos ab initio, el método de interacción de las configuraciones, ¿no? Es un método variacional y es adecuado para estudiar estados excitados y la formación o la rotura de enlaces para sistemas críticos, ¿no? Ya la complejidad aquí es muy, muy grande. También están los métodos CIS,
los métodos de configuración variacional, de interacción, configuraciones mucho más simples, que incluyen configuración derivadas de excitaciones dobles, están las multiconfiguraciones, etc. Todo el campo de los sistemas excitados es bastante duro, bastante difícil. Están luego los métodos de Kapell-Cluster. Fíjense, esto es no va más. La función de onda, igual, tiene un factor de una funcional, ¿no? Un operador T, donde este operador T es una suma, a su vez, de operadores que involucran según el número de electrones que se está tratando. Las aproximaciones del operador ET, ¿no? E exponencial a la T, tiene esta forma de expansión de Taylor en el campo de operadores, ¿no? Entonces, según uno considere cuántos operadores de aproximación uno incluye, los Kapell-Cluster pueden ser simples, dobles, etc. Los cálculos ab initio, en resumen, ¿no? Nos permiten abordar a través de métodos de correlación electrónica, ¿no? O una buena visión para el tratamiento de problemas como la estructura molecular. En resumen, podemos ver, el método Hartree-Fock sencillo nos permite estudiar, ¿no? Con bastante soltura sistemas con menos de 100 átomos. ¿Para qué es bueno? Para geometrías de equilibrio, frecuencias de equilibrio, energía relativa de conformación. ¿Para qué es malo este método? Para procesos disociativos y estructuras lejos del equilibrio. Está luego el Morel Preset 2, con ab initio todos estos. Ya el tamaño de átomos, de sistemas atómicos, es inferior a 50, muy buenos para calcular estados de transición, para determinar estructuras de radicales libres, muy bueno para frecuencias vibracionales. Se producen bastante bien las frecuencias vibracionales de moléculas, ¿no? Comparando con los resultados experimentales. No es bueno para procesos disociativos y estructuras con carácter de estado excitado. Está el método CIS, ya esto para poquitos átomos, moléculas con menos de 10 átomos, tienen una elevada precisión, ¿no? Hay excitaciones electrónicas, es malo para moléculas de tamaño medio. Están los Kapell-Cluster, ¿no? Para menos de 20 átomos, tienen elevada precisión, ¿no? Son buenos para procesos disociativos, nada buenos para grandes moléculas y excitaciones electrónicas. Muy bien, todo esto nos ha permitido que los ab initio son herramientas muy duras y en la precisión química son bastante fabulosas, pero limitados a pocos átomos. Otra herramienta poderosa se desarrolló en los años 90, es la teoría del funcional de la densidad. Se le valió al profesor Kahn recibir y compartir el Nobel con el profesor Poppel en 1998. Los métodos DFT están basados ya no en funciones de onda, sino en partes en el teorema de Hohenberg-Kohn, donde la energía juega el papel importante. La energía en función de la densidad electrónica. Entonces, hay una reformulación donde esta energía total del sistema se va a expresar como la suma de energía cinética, de la interacción núcleo-electrón y de la interacción electrón-electrón. Muy bien. La densidad electrónica es la que juega el papel muy importante en este campo del DFT. ¿No? Se reagrupan términos y siempre, aquí como pueden ver, el término J, que es la energía de interacción de Coulomb electrón-electrón clásica, esta se reagrupa. Y aquí hay un término extra que se llama un término de compensación o término de correlación e intercambio. Esta es la parte más difícil del cálculo. Igual, está relacionado con la interacción electrón-electrón. Ese es el dolor de cabeza que se tiene. Y para poder abordar esta dificultad, la resolución de la energía y la densidad electrónica también es un método iterativo dentro de una ecuación similar a la de Schrödinger, similar a la ecuación de Fock. Hay aproximaciones en DFT en las densidades electrónicas, aproximaciones locales, donde consideran a la nube electrónica como una nube de gas de electrones, ¿no?
Esto se reformula, se coge de conceptos de Dirac, de la física del estado sólido, y por eso DFT también se utiliza en el campo de la química o de la estructura de sólidos. Está la aproximación de gradiente generalizado para las cargas, ¿no? La expresión de ese término de correlación de electrones. Entonces, en general, estos métodos parten del funcional, ¿no? Donde involucran densidades electrónicas y hay que expresarlos de alguna manera. Y dan lugar, ¿no?, a estas funcionales de intercambio, lo que describe Becke en el año 91, que después amplía Perdue-Wang y a los llamados métodos BPW91, BELIP, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los funcionales más comunes? Los funcionales híbridos, es muy utilizado el funcional B3LI. Los métodos de funcionales híbridos son aquellos que incorporan parte de la energía de intercambio exacto de Hartree-Fock en el funcional de intercambio. De estas, el más utilizado es el propuesto por Beck, ¿no?, en 1993, en el que el funcional se expresa de esta manera. Tiene una expresión donde hay coeficientes y términos basados en resultados experimentales, sobre todo resultados termodinámicos experimentales. Muy bien, una vez que se expresa de esta forma, ¿no?, con resultados experimentales, ya tiene uno construido un modelo de funcional híbrido tan potente como el B3LI, ¿no? No me voy a... Ahora voy a comentarles sobre los modelos semiempíricos y de mecánica molecular. Los semiempíricos son métodos cuánticos que usan aproximaciones empíricas. Las integrales electrónicas se parametrizan según distintos criterios. Son métodos muy rápidos, eficaces, para obtener geometrías aproximadas en moléculas en el estado fundamental. Hay una familia grande de métodos semiempíricos, ¿no?, como los AM1, los PM, los MINDO, INDO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, usan hamiltonianos y funciones de onda. La base mínima es STO, ¿no? No se incluyen los electrones internos. Parte de la información necesaria para describir adecuadamente el sistema, ¿no?, se omite o se aproxima. Se usan parámetros para suplir esta información y los parámetros se obtienen ajustando para reproducir valores experimentales o valores ab initio de un conjunto de moléculas. Geometrías, calores de formación, momentos dipolares, potenciales de ionización, propiedades espectrales, ¿no? Tiene un conjunto, ¿no?, en esta visión de semiempírico. El programa incluye, ¿no?, todos estos resultados experimentales, ¿no? ¿Qué ventajas? Son bastante rápidos, muchísimo más rápidos que los ab initio. ¿Cuáles son las desventajas? Se obtienen valores muy aproximados en geometrías, en propiedades fenomenológicas. El sistema, pues, difiere mucho de conjuntos de moléculas usados en procesos de parametrización, etcétera, etcétera. Los más usados, el Austin, AM1, ¿no?, se parametrizan para los mismos elementos que el MINDO, ¿no? Hay un conjunto grande de átomos, ¿no?, involucrados para estructuras moleculares con esos átomos, como incluso de los metales. PM3 es un semiempírico también bastante utilizado, ¿no? AM1, por cierto, en biología, moléculas grandes, utilizan este semiempírico, PM3 también, ¿no? Y aquí les muestro un gráfico según el número de átomos. Miren, los ab initios ocupan un espacio pequeñito, con átomos, ¿no?, mucho menos, que no llegan ni al centenar, ¿no? Los semiempíricos ya pueden llegar incluso a 1500 átomos, y los de mecánica molecular, pues ya para las grandes moléculas. Las de mecánica molecular, como saben, están basadas en la mecánica newtoniana, ¿no?, y sus modelos son tipo resortes para poder describir las interacciones átomo-átomo. Bien, ¿qué programas se utilizan en mecánica cuántica? Gaussian, MolPro, ADF, Crystal, Games, ¿no? Games son programas free, libre, bueno, programas ab initio que se implementan, incluso uno mismo se lo puede implementar. Gaussian es comercial, el resto también es comercial. Algunos de nuestros resultados más relevantes, donde hemos utilizado química cuántica potente, digamos. Por ejemplo, nosotros, en particular en mi grupo,
descubrimos un sistema de nueva especie y un catión con 4 átomos de fósforo y un litio. Un sistema planetario molecular visto en un espectrómetro, ¿no? La señal, un espectrómetro de masas, detectamos esta especie y lo modelizamos, porque cuando uno registra con un espectrómetro la presencia de una especie, ¿no? Entonces uno registra un pico y ese pico no da información estructural. Para eso sirve el empleo de la mecánica cuántica. Entonces, nosotros describimos el sistema, es un tetraedro con átomos de fósforo y un litio clavado ahí, y encontramos el litio en qué posiciones o qué posiciones estaría. Todos estos puntos, los extremos de los puntitos, estas distancias, son equivalentes energéticamente. Eso nos dio a interpretar nuestra molécula como un sistema planetario, donde el litio puede pasar de un punto a otro sin apenas encontrar ninguna resistencia. Este es un sistema, es un material novedoso, ¿no? Donde, como pueden ver, el litio apenas tiene una movilidad grandísima, ¿no? Esto fue publicado en el año 2000 en una excelente revista. Luego encontramos, un poco de casualidad, un sistema molecular donde el átomo de carbono tiene cinco patas. Para los químicos orgánicos esto es una aberración, porque el átomo de carbono tiene 4 patas, es un tetraedro, pero nosotros encontramos un carbono donde tiene 5 patas y plano, ¿no? Entonces, esto igual, en un espectrómetro vimos la señal, ¿no? Esto es un espectro de masas con varios picos, que es la distribución isotópica, con una masa total de 161, nosotros estudiábamos, ¿no?, compuestos de tetrametilsilicio y en el espectrómetro registramos la presencia de este pico. Este pico obedece a una fórmula silicio 2, 7 metilos, ¿no? Un catión, ¿no? Estuvimos dándole vueltas a qué correspondería esta estructura y modelizamos. Y encontramos una estructura como la que ven, ¿no? Estos 3 átomos, estos átomos de negrito son carbonos, estos son hidrógenos, metilo es este radical que está enlazado a un silicio. Aquí pueden ver 3 metilos enlazados a un silicio, otros 3 al otro silicio, y el séptimo está entre los 2 silicios. Tiene, según el estudio mecanocuántico, tiene una estructura plana, ¿no? Es una molécula, tiene una belleza de simetría enorme, cuando uno lo gira, la molécula lo mira así, ¿no? Y como pueden ver, ¿no?, nuestro carbono que está detrás del silicio es perfectamente plano, ¿no? Esto lo publicamos en la revista Angevante Chemistry, excelente revista. También estudiamos las ideas de muchos compuestos que tienen que ver con antioxidantes, cumárico, cafeico, etc. Hicimos estudios experimentales utilizando espectrómetros de masas, también teóricos, ¿no? Entonces, los experimentales nos permitieron medir la capacidad de perder un protón en esta parte ácida del cumárico, por ejemplo, o perder el protón en esta parte de hidroxilo, ¿no?, de esta molécula. Entonces, por primera vez determinamos que en ambos sitios activos, esta molécula es activa en estos sitios, tanto en la parte ácida como en la parte del OH, ¿no?, donde pueden desprenderse los protones. El desprendimiento de protones está muy relacionado a procesos biológicos, a procesos de comportamiento reactivo de esta molécula. Entonces, esto es un trabajo que igual en el año, ¿no?, de 2013 publicamos en una revista igual, en el JACS, una revista fantástica. Recientemente hemos abordado... Sí. Tiene 5 minutos, doctor. Muy bien. Recientemente nosotros estudiamos procesos atmosféricos con la química de los halógenos. Aquí pueden ver todo el mare magnum de especies, ¿no?, dentro como contaminantes atmosféricos. Y todos los mecanismos que involucran estos contaminantes, ¿no?, es preciso utilizar tanto datos experimentales como en la modelización mecanocuántica. Publicamos un resultado reciente, por ejemplo, estudiando moléculas neutras
¿no? Donde la estabilidad termodinámica, ¿no?, la hemos tenido que priorizar utilizando tanto resultados experimentales como resultados teóricos y obteniendo unas excelentes correlaciones que nos permiten abordar especies que no podemos medir en esa estabilidad, podamos abordar desde el punto de vista computacional. Entonces son especies halogenadas como contaminantes atmosféricos, ¿no? Yodados, bromados, clorados, ¿no? Y recientemente también estamos estudiando la contaminación de mercurio en la atmósfera, ¿no?, con medidas, ¿no?, en campañas, estas de las Islas Galápagos, ¿no?, para registrar la deposición de mercurio contaminante atmosférico, ¿no? Entonces, esto igual, ¿no?, para comprender los mecanismos de cómo reacciona el bromuro de mercurio con un contaminante como el dióxido de nitrógeno, todo esto, ¿no?, lo abordamos desde el punto de vista cuántico, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ruta preferencial de reacción es para formar compuestos como el que miran, como ven, pero esto no es tan estable, esto puede saltar a otro más estable, a otra configuración, ya compuesto de mercurio con halógenos, ¿no?, y involucrando al NO2. Y este a su vez puede saltar, superar barreras, ¿no?, hasta quedarse en un compuesto tan estable como el que ve. Todo este mecanismo es puramente un mecanismo puramente modelizado. Entonces, esto es un trabajo del profesor Dibel, ¿no?, espectacular. También estudiamos propiedades electrónicas y ópticas de absorción, sobre todo de radiación. Este es un tema bastante duro a nivel computacional, ¿no?, donde es importante determinar secciones eficaces de las moléculas que van a absorber radiación. Esto es un parámetro crucial para ver dónde se van a romper, cómo va a ser su dinámica y su proceso molecular, ¿no? En el caso, por ejemplo, estudiamos el bromuro de mercurio, ¿no? Todos esos son estados excitados, logramos publicar y pudimos reproducir su espectro de absorción de este compuesto, ¿no? Esto nos valió para poder determinar secciones eficaces de otros compuestos que no se conocen. Aquí los marco solamente los conocidos. El resto son nuevos compuestos que incluso no se han detectado, pero sabemos que existen como contaminantes en la atmósfera. Esto nos ha permitido, por ejemplo, estudiar la fotólisis del óxido de mercurio, de con qué rapidez esta constante K se disocia este óxido de mercurio, ¿no? O también este bromuro de mercurio, con qué rapidez se disocia. Esa rapidez la podemos calcular utilizando metodología cuántica si no hay medidas experimentales. En resumen, la mecánica cuántica, ¿no?, metido en la química, hace que la química cuántica sea una herramienta clave para poder estudiar estructuras moleculares, para poder estudiar reacciones, tanto reacciones térmicas, reacciones que involucran, ¿no?, solamente efectos térmicos, como reacciones fotolíticas que involucran radiación, ¿no? Aplicarlo a distintos campos, como aquí les he mostrado, ¿no?, a campos, por ejemplo, de contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. La química cuántica es una herramienta clave en el desarrollo, ¿no?, de la química moderna, en el desarrollo incluso de la ciencia y de la tecnología de última generación. Es muy importante esta herramienta y es clave para poder entender un montón de procesos que difícilmente incluso se podían visualizar a nivel experimental. Muchas gracias. Gracias, profesor doctor Juan Dávalos. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna duda. Tenemos para una pregunta, un par de preguntas tal vez. Pueden activar su micrófono y pueden dirigirse al doctor. O alguna pregunta ahí tal vez tenga por el Facebook también que está transmitiendo. Ahí está, Cristian. Hola, ¿qué tal?
Claro, fíjate, por ejemplo, nosotros en el caso del mercurio tenemos resultados desde cuando se generan. China es el primer contaminante en este compuesto, ¿no? Llega hasta los polos, ¿no? Donde es el lugar donde mayor concentración se dan de los compuestos de mercurio. Claro, de toda la contaminación urbana está centrada en el dióxido de nitrógeno y la emisión, sobre todo de la parte marina de halógenos, ¿no? Hacen que sea toda una sopa, ¿no? Y lo que se deposita se detecta, ¿no? Se cuantifica. Y hay que tener un modelo para ver desde cuándo se forma, qué pasa, por qué, cómo interacciona con esos contaminantes, porque lo que se deposita ya es en forma de mercurio oxidado. Entonces, se genera como mercurio elemental, ¿no? No está oxidado. En su trayecto, ¿no? Él va a captar una serie de compuestos. Cuando se registra, se detecta la deposición de mercurio, está oxidado. Si está oxidado, tiene pues oxígeno, tiene varios otros compuestos. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado en el interín? Hay que dar un modelo de transporte y los mecanismos que haya sufrido y cómo se ha oxidado, etcétera, etcétera. Entonces, hay modelos hasta hace poco, pero que esos modelos no te reproducían, ¿no? Con sus cantidades que sacan, la cantidad de mercurio detectado. ¿No? No reproducen, no dan ese resultado experimental. Que le falla algo a ese modelo. Nosotros propusimos entonces, ¿no? Sobre todo la parte fotolítica, ¿no? ¿Qué cosas pasaba ahí? ¿No? Y nuestro mecanismo, de alguna forma, se ajusta muchísimo mejor, ¿no? A los resultados experimentales de detección de mercurio depositado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro modelo atmosférico, ¿no? Está, digamos, bastante bien enfocado. Pero el modelo atmosférico, ¿no? de transporte, etcétera, necesita parámetros moleculares, reacciones moleculares individuales. Y el profesor Deavel, un americano, él propuso un conjunto de moléculas, ¿no? Que se formarían cuando el mercurio reacciona, por ejemplo, con el NO2, ¿no? Esas moléculas se garantizan que son estables, ¿no? Pero nunca se han registrado, ¿no? Entonces, nosotros involucramos esas moléculas, pero ahora, para nosotros no solo es la parte térmica, sino también la parte fotolítica. La parte fotolítica es cuando absorben fotones, cuando viaja por la atmósfera, en la zona de ultravioleta. Pero como no se conoce la molécula, entonces, ¿cómo se puede sacar un parámetro como la sección eficaz, que es un parámetro clave para ver cómo se disocia, cuánto tiempo vive, ¿no? En la atmósfera? Entonces, estábamos vendidos, no teníamos resultados experimentales. Recurrimos al cálculo, ¿no? De estas estructuras. Hicimos una criba. ¿Qué estructuras son las que viven más, ¿no? Una vez que ya cuantificamos esos parámetros. Antes validamos. Claro, hay resultados experimentales de otras especies con mercurio. Y esas nosotros las reproducimos primero. Con esa garantía, nuestra metodología fue aplicado computacional, ¿no? A nivel molecular, para estas nuevas especies. Y dijimos, esta funciona, esta no, esta sí, seguro que es así. Entonces, ya con aquello, ¿no? Ya con el modelo atmosférico global, ya mucho más, que requiere parámetros moleculares, ¿no? Pudimos aproximarnos mucho mejor que el resto de los modelos que explican cómo es el transporte, cómo es todo el mecanismo de contaminación por mercurio, ¿no? Estamos en esa. Acabamos de sacar, el año pasado, publicamos en un Nature, ¿no? Esos mecanismos. Y acabamos de sacar en un PNAS, ¿no? Resultados complementarios, ¿no? Seguramente sacaremos otro artículo más, ¿no? Quizás en el Science, para ya terminar de cómo diablos es el tipo de contaminación por mercurio, cómo viaja, ¿no? Qué parámetros influyen en ellos. Dentro de esos modelos atmosféricos, la clave están los resultados moleculares, ¿no? Por especies. Y lo que nos falta es detectar aquellos. Pero esos igual viven muy poco tiempo, ¿no? Y tenemos sus constantes de vida, digamos, ¿no? Entonces, no va a ser difícil detectarlos, ¿no? Aunque sean intermedios en el laboratorio. Hay gente que ya lo está haciendo.
Gracias, profesor, por la respuesta. Bueno, sin más, esperamos su participación tal vez en otra oportunidad. Muchas gracias. Doctor Dávalos, y buenas noches, ya creo que por donde está. Hasta otra oportunidad. Gracias. Bueno, ok, gracias, profesor. Adiós. Adiós. Continuando con el ciclo de conferencias, tenemos ahora un taller